Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Aura Urbano, Camila Huetio López, Juliana Díaz, Karen Soraya López, Sara Luna Lara y mi persona, Marta Catalina Zambrano. Y les vamos a hablar acerca de los alcoholes, sus generalidades, su importancia, cómo se obtienen, sus usos, nomenclatura, un poco de propiedades físicas y pues ya las propiedades químicas las dará a conocer el profesor. Los alcoholes. Primero que todo vamos a definir qué es un alcohol y pues es un compuesto orgánico que contiene un grupo hidroxilo OH. Los alcoholes en general son líquidos incoloros con un alto punto de ebullición. Todos los alcoholes son combustibles. Al contener un grupo OH comparte características con el agua. Estos se dividen en primarios, secundarios y terciarios. Estos se utilizan en la realización de combustibles, líquido para limpieza, solvente general, detergentes, desinfectantes y cosméticos, aunque también lo utilizan en la realización de ciertas bebidas alcohólicas como lo son el vino, la cerveza, el aguardiente, entre otros. La clasificación de los alcoholes. Los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, dependiendo del número de grupos orgánicos unidos al carbono enlazado al hidroxilo. Los alcoholes primarios los tenemos que resultan de sustituir un hidrógeno de un carbono primario por un hidroxilo OH. Pues como sabemos, un carbono primario está unido a un átomo de carbono y a 3 átomos de hidrógeno. Entonces ahí reemplazamos el OH por un átomo de hidrógeno, lo que nos daría el etanol. Ese es un alcohol primario. Ahora vamos por alcohol secundario. El alcohol secundario se obtiene sustituyendo un hidrógeno de un hidrocarburo en un carbono secundario por un radical hidroxilo OH, por ejemplo, el 2-butanol. Como podemos ver, es un carbono secundario y le sustituimos un hidrógeno por un OH, y lo que nos daría como consecuencia el 2-butanol. Los alcoholes terciarios, estos resultan de sustituir un hidrógeno de un hidrocarburo en un carbono terciario por un radical hidroxilo OH. Como podemos ver, aquí el carbono en el alcohol terciario está unido a 3 carbonos y unido a un H. Entonces esto nos daría, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del 2-metil 2-propanol. El OH se une al hidrógeno que estaba ahí y se escoge la cadena más larga, que sería la de 3 carbonos, y por eso nos sería el 2-metil y el 2-propanol, porque en la parte segunda de la cadena está el OH. Bueno, ya mi compañera más adelante les hablará acerca de la nomenclatura, pero esa es la clasificación de los alcoholes. Por otra parte, tenemos pues unas características generales, o bueno, más que todo lo general de los fenoles, y estos contienen un grupo H, se derivan de hidrocarburos aromáticos. Al sustituir por lo menos un hidrógeno por un grupo H, también se consideran derivados del agua al reemplazar un hidrógeno por un radical aromático. Ahora mi compañera les hablará acerca de la importancia general y ya vamos a medida viendo los otros temas de los alcoholes. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la importancia de los alcoholes en la agroindustria. Pues históricamente es posible identificar la importancia del alcohol gracias a las múltiples razones por las cuales las personas lo han consumido, ya sea en sus formas medicinales, higiénicas, dietéticas, recreativas y hasta religiosas. Existe una gran variedad de alcoholes y este se encuentra en la naturaleza de diferentes maneras y realiza funciones muy importantes, como por ejemplo es un componente fundamental de la síntesis orgánica, de la cual les hablaré ahora, y se comercializa para facilitar muchas acciones. Casi cualquier persona en el mundo sin tener un gran conocimiento químico acerca del alcohol lo reconoce, ya sea en su presentación más industrial, que es el que se usa en hospitales o para encender fuegos, o en su presentación más popular, que por decirlo así es aquel que alegra las fiestas y modifica el estado de inhibición de las personas. El alcohol es tan común en nuestra vida que podemos relacionarlo fácilmente, pero pues algunas veces olvidamos todas las funcionalidades del alcohol y lo importante que se ha vuelto en el desarrollo de nuestras vidas.
cómo este producto químico posibilita la realización de acciones determinantes para el ser humano. Por eso queremos hablarte de la industria de los alcoholes y la importancia, primero que todo. Pues nosotros definimos la agroindustria como la rama de las industrias que se divide en dos categorías, alimentaria y no alimentaria. La parte alimentaria que se encarga en la transformación de productos de la agricultura, la parte no alimentaria la encargada de la parte de transformación de materias primas, utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes productos. Su campo es muy amplio, entre ellos se incluye el diseño de equipos para industrias, entre otras cosas, de las cuales hablaremos luego. El alcohol es utilizado en la industria alimenticia para fabricar productos o bebidas alcohólicas. También es utilizado para hacer algunos medicamentos y las cetonas son utilizadas como solvente en pinturas, pero pues también se utilizan en la industria alimenticia, ya que muchos tienen olor y sabor agradable como a la vainilla. Los alcoholes tienen una gran importancia en la industria de alimentos, pues como aditivo alimentario. El etanol puede ayudar a distribuir uniformemente la coloración de los alimentos, como también realizar el sabor de los extractos de alimentos. Los alcoholes como anticongelantes. El primer ejemplo de anticongelante automotriz fue el del alcohol, en particular. Esos fueron los primeros aditivos anticongelantes. Típicamente estaban hechos de metanol, también conocido como alcohol metílico y alcohol de madera. El alcohol tiene una temperatura de congelación más baja que la del agua, lo que lo convirtió en un anticongelante eficaz en los primeros automóviles. La composición para estos anticongelantes comprende un alcohol líquido soluble en agua que actúa como depresor del punto de congelación. El alcohol como aditivos de combustible. Los alcoholes se han utilizado como combustibles. Los primeros alcoholes alifáticos, el metanol, el etanol, propanol y butanol son de interés como combustibles porque pueden sintetizarse química o biológicamente y tienen características que les permiten ser utilizados en motores de combustión interna, dentro de los cuales el etanol es una forma de alcohol etílico, que es el mismo tipo de alcohol conocido comúnmente para ser usado para hacer alcoholes, y al ser agregado a la gasolina regular, el etanol ayuda a reducir la contaminación y la dependencia del petróleo extranjero. Como les decía, en la síntesis orgánica, los alcoholes sirven frecuentemente como versátiles intermediarios en la síntesis, la cual tiene por objeto la construcción de moléculas de mayor complejidad a partir de estructuras más sencillas. Este proceso supone el encadenamiento de reacciones a partir de un sustrato determinado para llegar a la obtención de la molécula objeto de la síntesis. Disolvente tiene una importancia bastante alta, y el alcohol etílico se usa como solvente de muchos compuestos insolubles en el agua por su baja toxicidad y disponibilidad para disolver sustancias no polares, utilizándose como solvente en pinturas, cosméticos, entre otros, que mis compañeras ya en los usos les irán hablando un poco más de eso. En la producción de productos farmacéuticos y cosméticos. En la cosmética, el alcohol se utiliza por su alta volatilidad. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que desaparece inmediatamente después de aplicarlo. Por sus propiedades secantes, refrescantes y antimicrobianas también se utiliza mucho. Facilita la penetración de ingredientes activos en las capas superficiales de la piel y facilita el depósito de ingredientes sobre la piel o el cabello, por ejemplo. En el maquillaje mejora el depósito de pigmentos de las bases del maquillaje en la piel. Es un solubilizante muy útil que favorece la disolución de ciertos ingredientes. El alcohol es un componente fundamental en el mundo de la perfumería y la cosmética. De hecho, quizás en algún momento ha faltado el alcohol en tu casa y pues para suplir esa acción tú has tomado tu loción o tu perfume y has derramado un poco para usar el alcohol que posee esa sustancia. Podemos ver que, pues por ejemplo, el alcohol se encuentra en cada parte de nuestra vida y no solamente que uno piense que solamente es del que beben o así, ¿no? Entonces pues tiene cierta importancia en nuestras vidas y influencia. Como desinfectante, uno de sus usos mayores o más importantes, pues que uno de los elementos más usados por las personas, que incluso en un tiempo se encontró agotado y con una alta demanda en tiendas y supermercados, es el alcohol antiséptico.
sustancia que solo se puede utilizar para uso externo y frena el crecimiento, destruye microorganismos sobre el tejido vivo, por lo que se considera un elemento de rápida acción desinfectante. La importancia de los fenoles en la industria. Bueno, estas son las importancias como o los usos más generales y la importancia en ellos del alcohol. Obviamente hay muchos más usos, pero pues esos son como los más generales y de los que más tenemos un conocimiento. Ahora la importancia de los fenoles en la agroindustria, pues el fenol se usa principalmente en la producción de resinas fenólicas, también se usa en la manufactura de nylon y otras fibras sintéticas. El fenol es muy utilizado en la industria química, farmacéutica y clínica como un potente fungicida, bactericida, antiséptico y desinfectante también para producir agroquímicos, bisfenol A, pues que es la materia para producir resinas epoxi y policarbonatos en el proceso de fabricación de ácido acetilsalicílico, que es el de la aspirina, y en preparaciones médicas como enjuagues bucales y pastillas para el dolor de garganta. Bueno, todos estos procesos son importantes para la industria, tanto para la producción como para el consumo, y pues atribuyéndole una parte importante que ha sido llevada a cabo gracias al alcohol y a sus propiedades, de las cuales hablaremos más adelante. Ahora continuamos con lo que son los usos. Gracias. Bueno, ahora hablaremos de la importancia general de los alcoholes. Bueno, pues los alcoholes son sustancias que tienen mucho valor químico, pues se utilizan en la obtención de otros compuestos orgánicos que se utilizan pues en los laboratorios. También lo podemos encontrar como componente de productos industriales, pues que estos ya son de uso más cotidiano, como por ejemplo lo podemos encontrar en los desinfectantes, en los limpiadores, solventes, y pues es muy frecuente también encontrarlo en la base de perfumes. Otro donde lo podemos encontrar es en la fabricación de combustibles, especialmente en la industria de los biocombustibles, ya que pues este es como una alternativa a los de origen fósil. También existen cierto tipo de alcoholes que son de consumo humano, pues especialmente el etanol, ya que este lo podemos encontrar en diversas bebidas alcohólicas. También nos dicen que este compuesto pues ha contribuido mucho como en la biología, ya que su función pues aparece en muchos compuestos relacionados con los sistemas biológicos, como por ejemplo en los azúcares, las hormonas, el colesterol. Son aquellos que contienen alcohol, y también este compuesto tiene muchas aplicaciones en la sociedad, ya que es utilizado pues en las industrias farmacéuticas, pues lo utilizan como aditivo de combustibles, disolvente, anticongelantes, también tiene uso doméstico, se utiliza en productos farmacéuticos, en cosméticos, aunque pues también cabe recalcar que trae pues ciertas desventajas o efectos para la salud del ser humano, pues algunos de ellos puede provocar pues la sedación, taquicardia, pérdida del control tanto emocional como físico, y en casos muy extremos pues puede causar la muerte por un paro cardiorrespiratorio. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos de los alcoholes más utilizados. Tenemos el metanol o alcohol metílico, el isobutanol, el etanol y el 1-propanol o propanol o alcohol propílico. Bueno, y a continuación hablaremos de los usos de los alcoholes. Bueno, los alcoholes se utilizan generalmente como productos químicos intermedios y también se utilizan en disolventes.
Pero antes definamos qué son los productos químicos intermedios. Bueno, pues son compuestos más elaborados destinados a la producción de productos finales, como por ejemplo tenemos los colorantes, ya sean para la utilización en la industria textilera o en colorantes para alimentos. También los tenemos presentes en detergentes, en perfumes y asimismo en la industria los tenemos en alimentos, como por ejemplo en la imagen vemos que está presente en bombones, obviamente con bajas cantidades de licor. También está presente en frutas maduras. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto se debe ya que el etanol se encuentra presente de forma natural en frutas muy maduras. Entre ellas tenemos el plátano, la manzana, la piña, la uva, la pera y el melocotón. ¿Y esto por qué? Bueno, ya que estas frutas son fermentables debido al tipo de azúcares que contienen. Entonces, por eso también tenemos la presencia de alcohol, como ya mencionamos, en especial el etanol en este tipo de frutas. Asimismo, lo tenemos presente en cosméticos. Y aquí vamos a dar una breve explicación, ya que nos preguntamos de que, o sea, ¿cómo es posible que haya presencia de alcohol en los cosméticos? Ya que teniendo en cuenta que el alcohol, en especial el etílico, reseca la piel y causa otras afecciones en la piel, ¿no? Bueno, y esto lo explicamos con que existen otros tipos de alcoholes llamados alcoholes grasos y entre ellos tenemos, por ejemplo, el alcohol cetílico. Como podemos ver en la imagen, es un alcohol graso que se solidifica a temperatura ambiente en forma de hojuelas. También tenemos al alcohol estearílico y este se utiliza como estabilizante y activador de emulsión, muy utilizado en cremas, ungüentos y emulsiones líquidas farmacéuticas. Y también tenemos el alcohol cetiarílico. Este es un emulsionante de origen natural y vegetal, compuesto del alcohol cetílico y el alcohol estearílico, ambos derivados del trigo y el aceite de coco. También lo podemos encontrar en bebidas alcohólicas, como por ejemplo el aguardiente, la cerveza, el ron, el whisky, el tequila o el vodka, entre otras bebidas que conozcamos. Bueno, las bebidas alcohólicas son aquellas bebidas que contienen etanol o alcohol etílico en su composición, ya que este tipo de alcohol es muy utilizado, se puede decir que es como materia prima en la producción de alcohol. Aquí tenemos la estructura de líneas y la fórmula molecular. Como podemos ver, aquí encontramos su grupo funcional que es el OH, su fórmula molecular es C2H5OH. Bueno, ahora les hablaremos de los usos específicos de los alcoholes. Tenemos el isopropanol, pues que es un disolvente y es un compuesto que es muy utilizado en lacas, en anticongelantes, en refrigerantes, tintas para la impresión y también es un producto que es muy utilizado en la industria como agente de limpieza, el cual pues lo utilizan para fabricar desinfectantes, limpiadores, detergentes y pues este tiene un olor muy característico y como la mayoría de los alcoholes pues es bastante inflamable. También tenemos el etanol, pues que es la materia prima de muchos compuestos, de muchos productos, ya que sirve como aditivo alimentario, ya que pues este puede como distribuir uniformemente la coloración de los alimentos, también puede como realzar ese valor de ese sabor de extractos de los alimentos. Por ejemplo, un ejemplo de ellos es el extracto de vainilla. También lo podemos encontrar en las bebidas alcohólicas con ciertos porcentajes, como es en las cervezas, en los vinos y en los licores, como hasta el 50%. También lo encontramos en los combustibles, ya que pues es un compuesto químico que este se obtiene a partir de la fermentación de los azúcares
y pues se puede utilizar como combustible, ya sea solo o bien mezclado con cierta cantidad de gasolina. Y pues se ha extendido el uso, pues porque puede reemplazar el consumo de compuestos que vienen derivados del petróleo. Tenemos Tenemos también varios tipos de materias primas, el cual pues contribuyen para la producción a gran escala de etanol de origen biológico. Algún ejemplo de ellos pues es la caña de azúcar, la remolacha y el sorgo dulce. También tenemos el alcohol alílico, el cual pues es un líquido incoloro con un color semejante al del etanol con bajas concentraciones y es soluble en agua. También nos dicen que es un compuesto muy tóxico, inflamable, que pues en general es muy peligroso y que se utiliza especialmente en los pesticidas y como materia prima para la síntesis de varios productos. A continuación hablaremos de la nomenclatura, entre ellas tenemos la común y la UPAC. Ya en breve nuestras compañeras van a estar explicando sobre este tema. La común de los alcoholes. Bueno, utilizamos la palabra alcohol más el nombre radical o grupo alquilo y la terminación ílico. Por acá tenemos un ejemplo donde como primera instancia colocamos la palabra alcohol, después el prefijo mel, que significa un carbono, seguido de la terminación ílico, porque encontramos aquí el OH, que es un alcohol. Bueno, para tener en cuenta los prefijos, como ya lo conocemos, para un carbón mer, para los carbonos er y así sucesivamente. Acá tenemos un ejemplo donde se encuentra un alcohol. Bueno, como primer paso colocamos la palabra alcohol, iso pues porque se encuentra en el segundo carbono, pro porque tiene 3 carbonos y la terminación ílico como la nomenclatura común nos lo indica. Entonces nos quedaría alcohol isopropilo. Seguimos con el sistema UPAC, el cual el grupo hidroxilo presente en los alcoholes se indica añadiendo la terminación ol. Tenemos el ejemplo del metanol, el etanol y el propanol. Vemos que adheridos a ellos se encuentra un OH, que es lo que caracteriza a un alcohol. Vamos a realizar un ejercicio para entender un poco más sobre la nomenclatura. Primero haremos un ejercicio que nos da el nombre y nosotros tenemos que dibujar la estructura. Bueno, empezando por el prefijo ep, nos indica que tiene 7 carbonos, así. Bueno, pues ya dibujados los carbones, ahora pues tendremos que escoger si los enumeramos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En este caso la voy a enumerar de izquierda a derecha. Ya enumerado, como su nombre nos indica, el OH va a estar en el tercer carbono, como lo podemos ver. Y ahora solamente nos queda completar el número de hidrógenos. Y este es el resultado de nuestra fórmula, heptanol 3. Otro ejemplo en el que le vamos a darles el nombre a esta estructura. No puedo tomar este camino porque omitiría este carbono que está junto al OH. La única forma en la que puedo hacerlo es desde acá hasta acá. Entonces, como podemos observar, el OH nos queda a un lado. Y podemos observar que abajo nos queda un sustituyente que es de tipo alquilo a un lado. Y podemos observar que abajo nos queda un sustituyente que es de tipo alquil. Y para nombrar esta cadena siempre es a partir del OH. Como se trata de una cadena de 4, sería un butanol.
sería butanol. Y 1 porque el OH se encuentra unido al primer carbono. Y antes de eso hay que colocar los sustituyentes. En este caso solo tenemos un sustituyente colgado del carbono 2, entonces sería 2-etil. Y ese sería el nombre para esta estructura. Otro ejemplo, y como podemos observar, es una sustancia muy grande y tenemos 2 OHs. Cuando tenemos 2 OHs o varios, lo que se recomienda en este caso es encerrar todo el camino más largo de carbonos que exista. Aquí sí se debe empezar por el extremo de un carbón y se debe terminar en el extremo del otro carbón, y va a quedar de la siguiente manera. Una vez hecho eso, ahora seleccionamos los radicales, o sea, los sustituyentes. Aquí vemos un etil y un metil. Por siguiente paso empezamos a enumerar. En este caso lo haremos de acá hacia acá, ya que lo importante en esto es identificar que el OH tenga una enumeración baja. Vemos que nos queda una cadena de 9, entonces este se llamará nonan, y le agregamos el ol, que es lo que caracteriza un alcohol en el nomenclatura de IUPAC, entonces nos quedaría nonano. Pero como hay 2 OHs en este caso, pues tendremos que especificar cuántos OHs hay y también pues especificar en qué posición se encuentra. Entonces sería nonadiol. Ya teniendo el nombre, entonces agregaremos antes de eso el nombre de los sustituyentes. Tendremos que ordenarlo por abecedario, así que empezaremos con el etil. Por lo tanto, la respuesta final es 7 etil, 7 metil, 3,5 nonadiol. Tenemos el siguiente ejemplo y hacemos lo mismo. Enumeramos la cadena de carbonos. Como podemos observar, nos queda una cadena de 6 carbonos, por lo tanto es un hexanol. Tenemos este ejemplo en el que podemos observar que el OH se encuentra en el segundo carbono, entonces sería 2-hexanol. Los métodos de obtención de alcoholes son los siguientes. Podemos obtener alcoholes por medio de los reactivos de Grignard, por reducción de compuestos carbonílicos, ya sea por medio de cetonas o aldehídos. También por la hidratación de alquenos, la hidrólisis de haluros, de alquilo y la fermentación. Los alcoholes primarios lo podemos obtener mediante la reducción de los compuestos carbonílicos por aldehídos. Y los alcoholes secundarios los podemos obtener mediante la hidratación de alquenos, la reducción de compuestos carbonílicos por medio de acetonas y los reactivos de Grignard. Los alcoholes terciarios por la hidratación de alquenos y los reactivos de Grignard.